gracias, doctor Carhuatocto, por su presentación. Y en efecto, le damos ahora el uso de la palabra a don Richard Rubio, que es el vicepresidente de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana. Adelante, don Richard. Buenas tardes, congresista. Gracias, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. El impacto del derecho legislativo sobre la ley 1500 en los derechos de los pueblos indígenas. Con el decreto 1500 se prioriza en el marco de la emergencia sanitaria las inversiones y no la vida y la salud de la población indígena. Reactivar proyectos de infraestructura en un contexto de pandemia donde la atención a la población indígena es insuficiente resulta sumamente peligroso, ya que se eleva el nivel de riesgo y contagio en una población donde las brechas para acceder a servicios de salud de calidad aún son elevadas. El decreto 1500 busca la facilidad para reactivar la economía de una serie de proyectos que están contenidos en Plan Nacional de Infraestructura y Competitividad, artículo 3. Según el reglamento de la consulta previa, los servicios públicos no se consultan. Y en específico podemos encontrar el proyecto Hidrovía Amazónica, que es un proyecto altamente cuestionado y el cual, para que sea consultado, se tuvo que demandar al Estado. Respecto a la elaboración de las líneas de base del estudio de impacto ambiental, la norma se podrá hacer ingresos a campo para recoger información, artículo 5, inciso 1, sin tomar en cuenta que la principal medida de la prevención de los pueblos indígenas es el cierre de su comunidad para evitar el contagio, de acuerdo a los protocolos que tienen nuestras organizaciones y comunidades y autoridades de zonas de intervenciones. Asimismo, se suspenden los mecanismos de participación ciudadana y llama al uso de herramientas virtuales, desconociendo que en las comunidades indígenas la conectividad es deficiente o nula, artículo 6, inciso 2. También se suspenden las acciones de monitoreo ambiental en campo, como la OEFA, solo hará supervisión y fiscalización de campo en caso de emergencia. Lo que ha dicho la presidenta de la OEFA es que se van a tratar de reducir al máximo la supervisión en campo. Podemos entonces entender que para hacer línea de base, para que se elabore el estudio de impacto ambiental, está permitido el ingreso, pero para que la autoridad fiscalizadora, que es la OEFA, supervise y fiscalice, no, artículo 7, inciso 2. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado a que todos los países de la región a no implementar proyectos extractivos ni medidas administrativas para desarrollar proyectos de explotación de recursos naturales a través de la resolución 01-2020. Es importante tomar en cuenta que el Estado lo estaría incumpliendo con el decreto legislativo 1500. Y eso lo dijo, la Comisión Interamericana lo dijo en base a la opinión de la Organización Mundial de la Salud. La vigilancia de los títulos habilitantes y certificaciones ambientales, que no obstante, algunas pueden vencer en diciembre de 2020, se le da la oportunidad de ampliar su vigencia un año por lo menos a más. La pregunta sería, ¿cómo es que vamos a hacer viable un permiso de habilitante que se dio en un contexto de pandemia? Ese estudio de impacto ambiental fue aprobado sin considerar las medidas de bioseguridad, ni tomando en cuenta las consecuencias que estamos viviendo actualmente. No debió ampliarse los títulos habilitantes ni las vigencias de estudio de impacto ambiental, sino se tiene que actualizar mínimamente con la participación ciudadana. Los lineamientos que están aprobados en las empresas se resumen en lo siguiente: se protege al trabajador, pero no a la población donde desarrollan las actividades económicas. A su vez, en el artículo 8 señala
que el titular del proyecto de la inversión debe contar con un plan de trabajo sanitario y este plan no es aprobado por el MINSA. Eso quiere decir, no hay una garantía para proteger la salud. De que no haya contagios. Es muy preocupante todas estas facilidades que se le da a las empresas en este contexto. Hay que ser claros que es un grave riesgo en permitir la elaboración de líneas de bases en un contexto de pandemia, además de que contradice las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Por ello, recomendamos solicitar una audiencia temática a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para ver este caso, porque hay elementos que muestran que el Estado peruano no está tomando los cuidados. Nosotros como pueblos indígenas creemos en una reactivación económica, pero con derechos que se respeten, y así como la actualmente no está garantizando el sistema de salud. Pedimos como organizaciones y como representantes de los pueblos al Congreso de la República, en el marco de la evaluación de la constitucionalidad del decreto legislativo 1500, que las organizaciones indígenas solicitamos la inaplicación del decreto 1500 para pueblos indígenas, es decir, se suspendan los efectos de la norma en relación a la reactivación de proyectos de inversión en territorios indígenas, por vulnerar el derecho a la consulta previa y otros derechos colectivos, asimismo tomando en consideración las recomendaciones brindadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y para finalizar, importante, señores congresistas, y gracias por el espacio, que hagan la observación de rendir cuentas a los ministros que han firmado esta norma que afecta los derechos de los pueblos indígenas sin consultarlos. Esta norma no debe aplicarse a pueblos indígenas, salvo se aplique la consulta previa, como ya tenemos, por ejemplo, la ley, la 3230, donde el Tribunal Constitucional ha declarado inaplicable para los pueblos indígenas porque no fue objeto de consulta previa. Muchísimas gracias por su espacio y por su atención. Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias, don Richard Rubio. Me gustaría escuchar, no sé si los colegas congresistas tienen algunas preguntas, alguna intervención que hacer. Sí, la palabra, señor coordinador. Sí, por favor. Congresista Mesía, adelante. Solo quería hacerle una pregunta a cualquiera de los que han intervenido. No ha habido ningún procedimiento, por lo que he escuchado, no ha habido ningún procedimiento de consulta popular en el marco del decreto del convenio OIT 169. Gracias, señor coordinador. Gracias. ¿Nos podría informar respecto a la representante del Ministerio de Cultura, por favor, la señora Urteaga, o el representante del MEF? El señor Gaitán. Sí, señor congresista. Bueno. Solo hacer una acotación, de pronto luego me ayudan a complementar el equipo de Cultura y el equipo del MEF. Como bien han indicado, el decreto legislativo 1500 lo que establece son medidas especiales para reactivar, mejorar, optimizar la ejecución de los proyectos de inversión pública, ¿no? Privada y público-privada. Entonces se dictan algunas medidas especiales justamente en relación a esto. El artículo, bueno, el 2, el 3, que se refieren a esas medidas especiales y a la vigencia de los títulos que viene explicado el equipo del MEF, están referidos solo a medidas especiales de proyectos que ya están dados.
En efecto, el señor Carhuatocto ha tocado la disposición complementaria final del mismo decreto legislativo en que se garantizan los derechos colectivos de los pueblos indígenas, porque cada proyecto tendrá su propio proceso y determinará el titular la medida que se tiene que implementar. Solo eso, señor congresista. Muchas gracias. Sí, Sí, la pregunta que hace mi colega el congresista Mesía es si alguno de los proyectos priorizados en el decreto de urgencia 018-2019 ha sido objeto de consulta previa. Y si no ha sido objeto de consulta previa, si debería ser objeto de consulta previa, por las características del proyecto y la zona de impacto. No sé si nos puede ilustrar al respecto. Desde el punto de vista del Ministerio de Cultura y del gobierno al que usted representa, ¿cuáles son de los proyectos priorizados aquellos en los que sería necesario llevar a cabo la consulta previa? Sí, señor congresista, para ese detalle le pido, por favor, que me permita preguntar o comentarle a Paul Chata o a Johanna Liz que intercedan y que nos den el detalle. Sí, claro, con todo gusto. Gracias. Sí, muchísimas gracias, viceministra. Congresista, buenas tardes a todos los congresistas y a todos los representantes de las organizaciones indígenas y a su asesor. Acá creo que lo que tenemos que hacer en primer lugar es separar las cosas, ¿no? Porque estamos hablando del decreto legislativo 1500, donde justamente se ha mencionado que de alguna manera estaría cambiando lo que significa la consulta previa. Y entonces eso tenemos que dejar en claro que no es así. La consulta previa tiene una ley, tiene un reglamento y estos siguen vigentes y estos no se están cambiando de ninguna forma, ¿no? Lo segundo que tenemos que ver es que justamente el propio decreto legislativo da pie a que puedan avanzar de alguna manera otros proyectos que se encuentran en cartera. Entonces, estos proyectos tienen diferentes titulares y estos titulares son los que justamente son los que tienen que verificar si se va a hacer o no la consulta previa. Y para eso justamente está el Ministerio de Cultura, para que nosotros podamos brindar la asistencia técnica correspondiente tanto a la entidad como también hacia los pueblos indígenas, ¿no? Hacia las organizaciones. Y es por eso que estamos en constante contacto con ellos, ¿no? Entonces, y sí, algo que tenemos que hacer y algo que se tiene que reconocer y que también lo ha hecho el propio representante, el asesor de la CNA, es que existe dentro de la propia normativa de la 1500 una primera disposición final, ¿no? En la que dice, y hay que leerla completa, ¿no? Que dice garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios en la implementación de las disposiciones contenidas en el presente decreto legislativo. Las entidades competentes y las señaladas en el artículo 2 garantizan el cumplimiento de los derechos colectivos de los pueblos indígenas u originarios conforme a la normativa vigente que regula la materia. Y si nos vamos a hablar justamente sobre uno de los derechos principales que se han mencionado hoy, que es el derecho a la consulta previa, este queda completamente resguardado, ¿no? Porque entonces, permítame interrumpirlo, por favor. Sí. Dígame. Entonces, el derecho a la consulta previa está resguardado en el decreto legislativo 1500 por la referencia que usted hace. Por eso, permítame que insista, ¿cuáles son los proyectos que, según el Ministerio de Cultura, deben ser sometidos a consulta previa de los que están priorizados en el decreto de urgencia 018 del 2019? Porque acá los representantes de la CNA y AIDC se han referido sobre todo a la hidrovía amazónica y han dicho que la consulta previa o no se va a hacer o está en peligro. Entonces quería saber si ustedes coinciden que hidrovía amazónica es un proyecto en el cual debería haber consulta previa, si hay otros de los priorizados donde también debería haber consulta previa y si podemos empezar a ver si eso está en peligro o no. Y a ver si nos empezamos a entender. Entonces, por favor, responda a la pregunta si fuera tan amable. Hablando específicamente sobre la hidrovía amazónica, y eso también tiene conocimiento en las propias organizaciones y el señor representante de la asesoría,
ha tenido ya el proceso de consulta previa. Y nosotros como entidad rectora lo que hacemos, como digo, es brindar la asistencia técnica, porque cada una de las entidades que está a cargo de los proyectos es la que tiene que determinar si es que se va a llevar a cabo o no la consulta previa. Y ahí es donde nosotros como Ministerio de Cultura, como ente rector, lo que hacemos es acompañar a estos procedimientos. O sea, ustedes no, la autoridad relevante, el sector relevante, no les pide su opinión sobre si es necesario o no la consulta previa, ustedes de antemano no saben cuál de los proyectos priorizados requerirá consulta previa. O sea, usted me está diciendo que por ahora no nos puede responder esa pregunta, ¿eso es lo que me está diciendo? En el tema de la hidrovía amazónica ya se llevó a cabo la consulta previa. En los temas que en relación con los otros. Ya, en los otros proyectos, cada una de las entidades es la que tiene que determinar esto, porque cada una es la entidad promotora. En proyectos que sean mineros, la entidad promotora es el Ministerio de Energía y Minas. No sé, pero si usted me ha dicho que el sector correspondiente consulta a Cultura, porque Cultura sabe si se aplica o no la consulta previa, yo imagino que ustedes ya saben qué proyectos requieren consulta previa, o todavía no. Van a esperar que les pregunten para ponerse a indagar. Eso depende de dónde se encuentren ubicados los proyectos, porque nosotros contamos dentro de lo que significa el Ministerio de Cultura una base de datos de pueblos indígenas, donde justamente están ya ubicados dentro de un mapa que tenemos nosotros dentro del país, donde se encuentran ubicados los diferentes pueblos indígenas que se vienen incluyendo dentro de esta base de datos, que está en constante construcción. Entonces, por ahora, lo único que puedo afirmar es que en el caso de hidrovía amazónica ya se realizó la consulta previa. Lo que han dicho acá los invitados de la CNA y AIDC es que esa consulta previa debería volver a hacerse porque las circunstancias han cambiado, entiendo. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Bueno, es una cuestión que piensan directamente las propias organizaciones, ¿no? Así como cada uno tiene su propio modo de ver cómo se han realizado las cosas. Sí, pero ¿qué opina usted como representante del Ministerio de Cultura? ¿Se justifica una nueva consulta previa? ¿Perdón? Ya se llevó a cabo el proceso de consulta previa. Antes de la pandemia obliga a una nueva consulta previa o no? La pandemia en sí misma a ver, hay que entender también acá que la consulta previa se da frente a un acto administrativo, no se da frente a una pandemia. Ya. Entonces, tenemos que ver justamente cuál es el acto administrativo que va a emitir cada una de las entidades para que se pueda realizar esta consulta previa. Entonces, la pandemia no es un acto administrativo que se esté dando por ninguna de las entidades del sector del Ejecutivo. Permítame insistir. Usted me ha dicho que solo en el caso de hidrovía amazónica se ha llevado a cabo la consulta previa y que si más adelante la institución responsable o el sector responsable indaga ante Cultura sobre la necesidad de consulta previa en alguno de los otros proyectos, ustedes entonces, en base al registro que tienen, determinarán si es precisa la consulta previa en un caso determinado. No pueden adelantar opinión porque no conocen en detalle los proyectos y por tanto tendrían que conocer en detalle el proyecto para poder responderse a la pregunta si se requiere consulta previa o no. ¿Es eso lo que usted está diciendo? No, frente a un acto administrativo que se vaya a realizar, es que justamente la entidad promotora de este acto administrativo es que tiene que analizar si se va a llevar a cabo o no la consulta previa. Y eso justamente sirve para que ellos puedan identificar en qué área se encuentra el proyecto. Y esto se puede traslapar con la información que se tiene dentro de la base de datos de pueblos indígenas. Y lo que hacemos nosotros es ver cómo identificar justamente, como ya tenemos identificado dentro de la base de datos, cuáles son los pueblos indígenas que se verían afectados por una medida administrativa, pero, como digo, principalmente esto lo tiene que ver el sector proponente. En un proyecto que tiene que ver con una carretera va a ser el MTC.
en el caso de que de la carretera sea de nivel nacional. Si es que es una de nivel regional, tendrá que ser el gobierno regional. Si es una carretera vecinal que afecta a alguna población indígena, tendrá que ser una municipalidad, y así por el estilo. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, colegas congresistas? ¿Qué tendría que decir los representantes del gobierno sobre los cuestionamientos a la constitucionalidad del decreto legislativo 1500 que han manifestado los representantes de la CNA y AIDC? Congresista Gino. Primero, Sí. Quería replicar lo de la hidrovía porque no es verdad lo que ha dicho el representante de Cultura y hay una acta que lo prueba. A ver, doctor Carhuatocto, entiendo. Sí, correcto. Adelante. Hay que hablar con documento en la mano y me voy a referir al documento que señala lo que indico. El acta de consulta previa que se suscribió en el 2015 indicó que se podía hacer consulta previa del estudio de impacto ambiental si existían nuevas afectaciones en el diseño y ejecución del proyecto. Y no es una nueva afectación la pandemia del COVID-19, me parece que sí. Además, actualmente ya no son 13 lugares donde van a dragar, sino son hasta 18 lugares. Entonces, el sector cultura tiene que mostrar el acuerdo del acta de consulta previa y leerlo, porque claramente dice que tiene que ser consultado el estudio de impacto ambiental. Lo que no está diciéndole es que tanto AIDECEP como las organizaciones indígenas, Orpio, están demandando al sector de transporte y comunicaciones, al sector de SENACE específicamente, para que haga la consulta previa del estudio de impacto ambiental de hidrovía amazónica y no lo quiere hacer. Así que hay que precisar que aquí no solamente son opiniones, sino que hay que fundamentarlas. Nosotros podemos alcanzar en este momento por chat el acta y se puede ubicar fácilmente el acuerdo. O sea, no están informando adecuadamente el sector cultura. Y segundo, allí dice la propio 1500 que quien garantiza los derechos de los pueblos indígenas es el sector cultura, y acaba en este momento de presencia de todos ustedes demostrar que cultura ni siquiera sabe cuáles son los pueblos indígenas afectados por todos los proyectos de ninguno. Ni siquiera ha hablado del aeropuerto de Chincheros. El famoso aeropuerto de Cusco también afecta a pueblos indígenas y no ha dicho una palabra. Y hay pueblos indígenas en conflicto. Claro. Uno por uno debió decir. Doctor Carhuatocto, pero eso puede ser verdad, pero digamos, ¿dónde está la inconstitucionalidad del decreto legislativo 1500? Porque, digamos, según se ha dicho acá, y me gustaría que se refiera a eso, sí, se ha dicho que los derechos de los pueblos indígenas, incluida la consulta previa, está protegida porque hay una disposición transitoria que expresamente señala que esos son derechos que no son vulnerados por esta disposición. Lo que hay aquí en todo caso es una discusión sobre si se necesitaría, en el caso de la hidrovía amazónica, una nueva consulta previa, y ese es un asunto a ser discutido en cualquier circunstancia, pero ¿dónde está la inconstitucionalidad del decreto legislativo? ¿Hay algo en el mismo que apunta a impedir o evitar que se haga la consulta previa? Sí, y lo que pasa es que el decreto legislativo 1500 está validando el reglamento de la ley de consulta previa que exonera de consulta previa a los servicios públicos. Y ese reglamento está sometido actualmente a una acción popular por las organizaciones indígenas porque justamente desnaturaliza la ley de consulta previa que no establece exoneración de consulta previa a servicios públicos como hidrovías amazónicas, carreteras, tendidos eléctricos, etc. Ese es el problema del 1500, que no pudiendo ganar un proceso judicial en el ámbito de una acción popular que todavía no acaba, se saca una disposición para convalidar un decreto supremo que está cuestionado en su constitucionalidad porque genera una excepción a la consulta previa para servicios públicos que la ley de consulta previa no establece, que el convenio 169 de la OIT no establece. Por eso es que nos parece completamente inconstitucional. Incluso, si ustedes notan, en las garantías que se establecen a los pueblos indígenas, en ninguna parte mencionan consulta previa, no dicen consulta previa, dicen los derechos de participación, los derechos de información, pero no dicen consulta previa.
Eso llama no solamente a poner la atención, sino está convalidando, sino que diga la representante de Cultura que no es así. Los servicios públicos se consultan, la viceministra puede decirle. Señor congresista. Si me permite intervenir, por favor. Sí, a ver, que responda el representante del Ministerio de Cultura, entiendo, y después Sí, me parece que ha pedido la palabra Antolín, ¿no? Disculpe, sí, antes que conteste el Ministerio de Cultura, sabemos existe una instancia GTPI, Grupo de Trabajo de los Pueblos Indígenas. A pesar que estamos sentados las 7 organizaciones en ese espacio, nunca nos informa qué está ocurriendo. Es más, Cultura es ente rectoría en consulta previa. Igual que Minagre, por ejemplo, es ente rectoría en tema agraria. Entonces, allí hay un error grande de convertirse por carreteras o hidrovías o líneas de transmisión como servicio. O sea que, señor congresista, papelito habla, pues papelito te pones, acá dice te espalda papelito, pero en el camino cuando hacen daño, allá el papelito va, entonces es el problema. Entonces aquí debemos que dar tarea al Ministerio de Cultura, es ente rectoría en consulta previa. Usted como abogado conoce qué significa ente rectoría. Ellos deben estar al tanto, inclusive fiscalizando, viendo, monitoreando a Energía y Minas aquí o al CIMAMED, aquí donde estamos afectando administrativamente. Entonces hay un error de papelito de que no, esto no me conviene, acá no me alcanza. Entonces creo que, señor congresista, aquí Cultura hay que corregirlo, si es que hay, de repente la ley no está dada, entonces vamos a tener que solicitar para que ustedes, Congreso, mejor dicho, modifique la ley de consulta previa y que esclarece hasta qué punto el Ministerio de Cultura tiene su competencia en materia de consulta previa administrativa. Bueno, legislativo no tenemos, no hay reglamento, ustedes no pueden hacer consulta previa porque no falta reglamentar también el Congreso de la República. Eso es lo que quería decir el señor congresista para que responda a nuestro amigo, el doctor, nuestro amigo que siempre conversamos con Cultura, pero nos sentamos juntos, GTPI, no sabemos nada, nunca nos informa es lo que está ocurriendo. Por eso algo tiene que pasar, tiene que reventar el chopo recién, es lo que hay que despertar. Eso quería decir, disculpa, pero es la forma de expresarnos, y eso hay que corregirlo también cuando afecta administrativamente a nuestros pueblos indígenas. Muchas gracias. No tiene que disculparse, Antolín. Representante del Ministerio de Cultura. Sí, bueno, creo que el mismo asesor ha mencionado que existe un acta, ¿no?, de hidrovía amazónica, lo cual significa que se ha habido el proceso de consulta previa. Entonces, por ahí vamos avanzando. Y sí es bueno, importante que pueda trasladar esa acta justamente para que se pueda ver en qué sentido está redactada y qué es lo que dice exactamente los acuerdos, ¿no? Nuevamente reafirmamos que a través de este decreto legislativo no se está regulando nada sobre el tema de consulta previa, y todos los casos que ha mencionado respecto de que están judicializados tendrán que avanzar justamente en el tema judicial, ¿no? Y ya se verá ahí justamente cómo culmina. Y sí hay que, y saludo también a Antolín, gran amigo que nos encontramos bastante en el grupo de trabajo de políticas indígenas, y donde conversamos diferentes temas y donde también mantenemos diferentes reuniones respecto de otros temas que tienen que ver con la pandemia. Y el asesor también ha mencionado que la pandemia sería una afectación, pero como lo he mencionado también en mi anterior participación, la consulta previa viene con un acto administrativo de un sector del Ejecutivo, ¿no? Y la pandemia no es ningún acto administrativo, ha sido un hecho fortuito que ha sucedido dentro de todo el mundo y que no podría, pues, atribuirse directamente a ninguno de los poderes del Estado, ¿no? Entonces, bueno, y finalmente indicar de que el decreto legislativo no dice que no se vaya a hacer consulta previa. Cada uno de los proyectos que es parte de que están incluidos dentro del decreto legislativo tendrá que analizarse y se consultará si corresponde, ¿no? Y tenemos la garantía a través de la primera disposición final, ¿no?, donde se menciona justamente la garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas, donde está incluida la consulta previa. Se ha dicho hace un momento que la ley de consulta previa no excluye a los servicios públicos, cosa que sí
hace el decreto legislativo 1500. ¿Qué responde ante ese cuestionamiento? Bueno, deberíamos revisar el documento, ¿no? A ver en qué parte menciona eso, justamente de la exclusión. Doctor Carhuatocto, por favor. Usted ha hecho esa afirmación. ¿Podría indicarnos dónde exactamente el decreto legislativo excluye a los servicios públicos de la necesidad de la consulta previa? Lo que pasa es que hay que dar una lectura sistemática al decreto legislativo 1500. El decreto legislativo dice, de acuerdo a las disposiciones que existen. ¿Y cuáles son esas disposiciones que existen? Es el reglamento de la ley de consulta previa y la resolución ministerial que a su vez reglamenta la exoneración de la consulta previa de los servicios públicos. Por eso le pregunto al sector cultura por qué no dice la verdad. Felizmente que esto está siendo grabado, porque lo que no les quieren decir es que los servicios públicos, que es el objeto de esta norma, el 1500, es para desarrollar proyectos de inversión de servicios públicos. No estamos hablando de minería, no estamos hablando de hidrocarburos, de servicios públicos, como la hidrovía amazónica. Entonces, si el reglamento de la ley de consulta previa dice que los servicios públicos no se consultan y el decreto legislativo 1500 dice que se aplican las disposiciones sobre los derechos de los pueblos indígenas correspondientes, me está remitiendo al reglamento de la ley de consulta y su respectiva resolución ministerial. Por eso es que en las diapositivas ustedes pudieron ver que yo me referí a la resolución viceministerial 013-2016 BMI-MC, que es la norma vigente que regula la materia, que señala procedimiento para aplicación en lo dispuesto de la 15ª disposición complementaria transitoria y final del reglamento de la ley de consulta previa, que se relaciona al tema de servicios públicos. A mí me parece que el abogado del sector cultura nos cuenta por partes la historia, tiene que decir la verdad. Los servicios públicos, el sector cultura tiene la opinión de que no se consultan y tiene su reglamento de la ley de consulta y tiene esta resolución ministerial que lo ha expedido, que va en contra de lo que dice la ley de consulta, que dice que toda medida administrativa y legislativa se consulta. Yo de verdad espero que de buena fe el sector cultura responda a la pregunta. Yo insisto, ¿por qué no dicen la verdad? Ustedes son de la posición que los servicios públicos no se consultan si no se les hace una participación. Y acá está la disposición claramente dice que les van a repartir un plan informativo. Una vez aprobada la medida administrativa, la entidad promotora elaborará un plan informativo en la cual se pondrá a disposición de los pueblos indígenas. Es su propia norma, no me van a decir que no la conocen. El abogado, la verdad, nos está haciendo perder tiempo cultura, no está hablando con la verdad. Y eso, la verdad, entorpece este diálogo intercultural que estamos teniendo. A mí me gustaría, de repente, para un poco salir de la duda o de la consulta, tener la posibilidad de proyectar el artículo del decreto legislativo 1500, justo al que se está haciendo mención. Mi estimado... Con todo gusto. ¿Qué artículo es? Ahí justo estamos proyectándolo. Aquí es la disposición complementaria final, la primera, donde el propio decreto legislativo 1500 establece como primera disposición complementaria final una disposición que en realidad es transversal a todas las medidas que ya expliqué. Y básicamente consiste en... Ahí está, disposición complementaria final. Primera, garantía de los derechos colectivos de los pueblos indígenas y originarios. Y en este punto claramente se establece, y me parece bien que lo hayan mencionado, porque creo que permite aclarar las dudas o consultas que hayan en torno a este punto. Básicamente acá lo que se está incluyendo es que en la implementación de las disposiciones contenidas en el presente decreto legislativo, que es todo lo que ya expuse, las entidades competentes y las señaladas en el artículo 2, que son todas las que están en el ámbito de aplicación de este decreto legislativo, garantizan el cumplimiento de los derechos colectivos y de los pueblos indígenas u originarios.
yo creo que esto ya lo está incorporando, justo comentario Correcto, o recomendación correcto. que comentaban. Correcto, pero permíteme, lo que se dice es que a continuación señala que conforme a la normativa vigente que regula la materia, Exacto, y sí, se sí. señala que el reglamento de la consulta previa, o uno de ellos, contempla la exclusión de los servicios públicos de la consulta previa. Y me imagino que la implicación es que los proyectos priorizados son proyectos de transportes, de comunicaciones en su mayoría, y que entiendo que son servicios públicos y que por tanto, dado ese carácter, estarían excluidos. Si interpreto bien el cuestionamiento que se hace. ¿Qué puede decir al respecto sobre la existencia de una exclusión de servicios públicos en alguna de las normas reglamentarias de la ley de consulta previa? Bueno, voy a darle, perdón. Adelante, adelante. Adelante. Sí, señor congresista, de pronto Johanna Liz, que nos acompaña también de la Dirección de Consulta Previa, nos puede ayudar con la sustentación. Por favor, con todo gusto. Sí, buenas tardes con todos. Muchas gracias, viceministra Paul. Sí, hacer una explicación específica sobre la preocupación que ha sido planteada en la reunión. La 15ª disposición final del reglamento de consulta previa establece lo siguiente para poder también todos estar en la misma línea. La construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que en coordinación con los pueblos indígenas esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el reglamento. ¿Puede repetirlo, por favor, si fuera tan Por amable? supuesto. La construcción y mantenimiento de infraestructura en materia de salud, educación, así como la necesaria para la provisión de servicios públicos que, en coordinación con los pueblos indígenas, esté orientada a beneficiarlos, no requerirán ser sometidos al procedimiento de consulta previsto en el reglamento. A continuación paso a señalar algunos puntos importantes. En primer lugar, lo que establece esa disposición es que siempre que establece dos condiciones, que sean en coordinación con los pueblos indígenas originarios y también establece que estén orientados a beneficiarlos. A continuación señala lo siguiente, no serán sometidos al procedimiento de consulta previsto en el reglamento. No necesariamente se dice que no serán consultados, se dice que no requerirán ser sometidos al procedimiento del reglamento. Esta disposición, recordemos además que el reglamento de consulta pasó también por un proceso de consulta previa, está dirigida justamente a algunos casos en los cuales los mismos pueblos indígenas solicitan justamente la atención de servicios públicos. Y en ese sentido, en el entendido de que justamente estos servicios están orientados a beneficiarlos y son coordinados con ellos, no se requiere este procedimiento. El procedimiento establecido en el reglamento. Eso es lo que me gustaría precisar sobre la lectura de esa disposición 15ª, cuya, de acuerdo con lo que se señala, si es necesaria una modificación, sería necesaria una modificación de esa disposición del reglamento, dado que, como ha señalado el señor congresista, la disposición que está en el decreto legislativo es una disposición general, amplia. Y por ende, el decreto legislativo lo que hace más bien es aseverar de que se van a garantizar los derechos colectivos, uno de los cuales naturalmente es el derecho a la consulta previa. Esa sería mi precisión al respecto. O sea que se trataría de una excepción de la consulta previa de común acuerdo con los pueblos indígenas cuando la obra está referida a asuntos de educación o salud que benefician a las propias comunidades, y se acuerda, como digo, de manera conjunta, ¿no? La palabra, señor coordinador. Sí, congresista Mejía, por favor, con todo gusto. A ver, yo lo que creo interpretar es al señor Huarcotocto, creo que se apellida, ¿no? O se llama,
Carhuatocto. Carhuatocto, el señor Carhuatocto, lo que quiere decir es lo siguiente, que dado que se trata de pueblos originarios que no han tenido ningún tipo de contacto con la civilización, la construcción de infraestructura en los territorios donde, que son de propiedad de estas comunidades originarias, en vez de beneficiarlas, los pueden perjudicar, porque de nada sirve la carretera, de nada sirve, como él dice, el servicio de internet, si al momento digamos, de llevar a cabo todas estas construcciones de ingeniería civil, los pueblos originarios salen pues muriéndose, ¿no? Eso es, creo, un poco lo que quiere decir. Y me da la impresión que al final de cuentas no es el Estado el que tiene que decidir si es que a las comunidades, a los pueblos originarios y a las comunidades nativas les beneficia algo o no. Justamente para eso es la consulta previa, que además, por otro lado, siempre es bueno que se tenga en cuenta que no tiene carácter vinculante y no forma parte de los derechos a la participación. Es un derecho colectivo, sí, sui generis, muy especial, que le pertenece a las comunidades originarias de los pueblos nativos, pero son ellos, me parece, los que tienen que decidir, o a quienes hay que preguntarles, y como dice la Organización Internacional del Trabajo, la pregunta tiene que ser, o sea, la consulta tiene que ser de buena fe. Hay que consultarles si, dada la pandemia, como han cambiado las situaciones, esto les beneficia o no. Y si otra pregunta que haría a los funcionarios del gobierno es si este reglamento no estaría prácticamente derogado por este decreto legislativo 1500, porque norma superior deroga a la inferior y norma posterior deroga a la anterior. Porque eso es más o menos lo que quiere decir el señor Huarcotocto, que esta norma vendría prácticamente a dejar a los pueblos indígenas sin su capacidad, o sea, anularía prácticamente su derecho a la consulta, que está reconocida por un instrumento internacional que tiene rango, un instrumento internacional que tiene rango constitucional. Muchas gracias. Quisiera que le puedan dar la palabra a Gilmer Huancas, del MEF. Sí, por supuesto. El señor Gilbert Huanca, por favor, tiene la palabra. Muchas gracias, señor congresista. Buenas tardes. Me gustaría empezar por una cuestión bastante puntual que no se está precisando en este debate, en esta conversación, a la cual agradecemos en realidad porque ha sido una oportunidad para poder aclarar el alcance de las medidas que hemos explicado al inicio. ¿Cuál es la inconstitucionalidad de las medidas? Ya se ha explicado en particular que nosotros, o como gobierno, o en todo caso el DL, contempla un artículo en el cual se está reconociendo los derechos de las comunidades, en el cual implícitamente se encuentra la garantía de los derechos colectivos, uno de los cuales es ciertamente la participación ciudadana. Con relación al cuestionamiento del señor congresista sobre la derogación implícita, no hay forma, no cabría esa posibilidad, porque nosotros no estamos normando particularmente la forma en la cual se va a aplicar esos mecanismos de participación ciudadana, sino que nos estamos remitiendo a la normativa vigente que regula la materia. Y entonces, hasta el momento, no entendemos la preocupación, en efecto, de que podría decirse que se está desplazando la participación, pero no se ha señalado qué parte del dispositivo así lo señala, con relación a los mecanismos de carácter virtual, a la imposibilidad aparente de poder tener conectividad para poder realizar esa participación. El mismo decreto legislativo se establece que estos se aplicarían en la medida de lo posible. Entonces, y siempre respetando la normativa vigente y
y en estricto cumplimiento de las medidas sanitarias. Entonces, lo que está quedando más o menos evidenciado es de que no hay un cuestionamiento particular con relación a la constitucionalidad de las medidas, sino que se estarían cuestionando otros dispositivos en los cuales inclusive los sectores ya han aclarado cuál es el alcance y en qué forma están funcionando. Pero particularmente, si es que están cuestionando el decreto legislativo 1500, no nos están diciendo qué dispositivo, porque en ninguno de ellos se está negando la participación ciudadana. Es más, lo que se está haciendo es facilitar la implementación de proyectos y proyectos que en cada etapa, de acuerdo con el desarrollo de la etapa que estos tengan, eventualmente van a tener que recurrir a ese mecanismo de participación ciudadana y de consultas. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es facilitar estos proyectos en ciertos aspectos que están relacionados principalmente con tramitología, pero siempre respetando esos derechos. Entonces, lo que le pediría puntualmente es de que, nuevamente, ya se le ha cuestionado, pero nos gustaría que nos indique cuál de estas medidas que están siendo incorporadas en el 1500, sin derivarnos a otras normas, porque si es que si derivasen otras normas que en realidad tienen su misma exposición de motivos, tienen su fundamentación, eventualmente, y las podríamos inclusive explicar, ¿ya? Pero sin derivarnos a otras normas, ¿cuál de estas disposiciones le parece que no tiene un alcance constitucional, que estaría fuera del alcance de la delegación o que es inconstitucional? Entonces, ya sé que esta pregunta se ha hecho, pero me gustaría que se precise más porque estamos, me parece, extendiendo el debate en cuestiones que evidentemente son importantes, pero que no nos estamos saliendo del foco de la constitucionalidad de ese decreto legislativo 1500. Quizá esa es una, digamos, sugerencia interesante. Si ponemos de lado la consulta previa, que es relevante, y podemos pedirle al doctor Carhuatocto y, por supuesto, a Antolín y al representante de la CNA, si pueden... Señor coordinador. Sí. ¿Me permite agregar algunas preguntas a los... Sí, por supuesto, don Isaías, pero déjeme terminar solo lo que está sugiriendo. Sí. Muy bien. Y le doy el uso de la palabra y lo dejamos ahí, ¿no? Que está bien. En las intervenciones posteriores pudieran detallar cuáles de los procedimientos, digamos, establecidos de participación y que en suma protegen, digamos, los derechos de las comunidades indígenas, al ser debilitados estarían poniendo en cuestión su adecuada protección, ¿no? Y poniendo en cuestión también la constitucionalidad de la protección que corresponde a las comunidades indígenas y a los pueblos indígenas. O sea, se ha hecho el cuestionamiento de la consulta previa interesante. ¿Qué otras cosas específicamente estarían apuntando a inconstitucionalidades? Pero está bien. También estoy con... entonces... También deseo escuchar las respuestas. Pueden proseguir. Luego yo puedo... Después toda la palabra, don Isaías. Sí. Gracias. Hola. Nos preguntaban las organizaciones. Sí, sobre todo sobre los cuestionamientos al 1500, ¿no? Voy a pasarnos al doctor Henry Carhuatocto, por favor. Doctor, ¿está allí? Con todo gusto, claro que sí. Sí, me parece que el MEF no entiende la afectación. Los proyectos de inversión, estos que están listados y que no quieren identificar qué pueblos indígenas son afectados, pero nosotros hemos identificado ya a los amazónicos, en el caso de hidrovía amazónica, que es el 6º proyecto priorizado por este decreto. O sea, no hemos metido hidrovía amazónica de casualidad. Lo hemos metido porque el propio decreto 1500 prioriza ese proyecto. ¿Cómo se le afecta? En su derecho a un ambiente adecuado. Un proyecto, por ejemplo, como la hidrovía amazónica, draga el río y saca tóxicos, por ejemplo, derivados del derrame de petróleos o, por ejemplo, de minería ilegal que puede existir y contamina el río. Entonces, si afecta a este proyecto
a los pueblos indígenas, por eso se genera la consulta previa para poder dialogar y llegar a acuerdos. ¿Dónde? En la consulta previa del estudio de impacto ambiental. ¿Dónde más afecta? En el derecho si me permite una interrupción, doctor, pero usted concuerda de que Hidrovía Amazónica ya tuvo consulta previa, ¿no es cierto? No concluimos en ello porque lo que pasa es que no les han explicado el ciclo económico y las consultas previas que se dan en el ciclo económico. La primera consulta previa se da sobre el contrato de concesión. La siguiente consulta previa se acordó darse en el estudio de impacto ambiental. La segunda consulta previa, que es al estudio de impacto ambiental, que fija las medidas para resguardar su cultura y el ambiente, no se ha dado. Y este decreto legislativo 1500, justamente, lo que ahí mismo el Ministerio de Cultura ya se consultó. No, el decreto legislativo 1500 lo que en el fondo está haciendo es desconociendo un acuerdo de consulta previa donde claramente se estableció la consulta del estudio de impacto ambiental de la hidrovía amazónica si habían nuevas afectaciones. Antes, en el 2015, se identificó 15 lugares donde dragar. Hoy día se han identificado 18 lugares donde hay que limpiar el río para que pasen los barcos. O sea, hay 5 afectaciones más. Si a eso le sumamos el contexto del COVID-19, eso genera las nuevas afectaciones y el acto administrativo que se consulta es el estudio de impacto ambiental. Es un acuerdo de consulta previa. Acuerdo que vino de la primera consulta. Eso es lo que no le han contado. Las consultas previas se dan en el ciclo del proyecto de inversión. No solamente hay una. Entonces, por eso decimos que se les afecta el derecho a un ambiente sano y equilibrado cuando el proyecto de inversión se da sin consulta previa, porque se va a dar no de una manera intercultural. También se afecta el derecho de participación ciudadana, porque evidentemente las normas que afectan a pueblos indígenas hubiera sido bastante importante que se cumpla el decreto supremo 019-2009 MINAN, que se señala allí, y el propio Ministerio del Ambiente, que no ha dicho una palabra, debe indicar que toda norma ambiental tiene que prepublicarse para poder hacer mis aportes. No se han hecho los aportes y sin embargo se ha cambiado el tema de línea de base, se ha cambiado el tema de la vigencia del estudio de impacto ambiental y no se prepublicaron. Y el decreto supremo 009-2009 MINAN decía que sí, ahí se violó su derecho de participación de las organizaciones. El derecho al territorio también, porque los proyectos de inversión que estamos conversando y que no les quieren decir cuáles son las listas de pueblos indígenas afectados, pasan por territorios indígenas, si no lo estuviéramos conversando. Los territorios indígenas son los bosques, los ríos y la tierra que ellos están hoy día poseyendo. Entonces, sí afecta directamente al derecho sustantivo. El derecho de consulta previa solamente es procesal. Afecta también su derecho a la identidad étnica y cultural, porque al no tomar en cuenta, había una consulta previa, el impacto de los proyectos, no podemos saber cómo vamos a proteger esa cultura. Proteger esa cultura en caso que haya una carretera puede cambiarte la dinámica de turismo y economía y comercio que está cerca de una comunidad. No se va a tomar en cuenta porque no ha habido consulta. Se afecta su identidad cultural. También podría ser en el caso de una línea eléctrica de transmisión como Boyobamba y Quitos, que también generaba impactos. También podría ser en el ámbito de la propia hidrovía amazónica. Entonces nosotros no estamos discutiendo solamente derechos procesales, sino afectaciones directas que ya han sido identificadas por el propio sector cultura en un informe que se llama Los impactos de la hidrovía amazónica y es del 2015, por ejemplo. Entonces, el estudio de impacto ambiental, los estudios de impacto ambiental de las diversas obras también identifican esos impactos. Entonces, no entendemos por qué se piensa solamente que es sobre la consulta previa, cuando la consulta previa lo que va a hacer es garantizar el mejor cuidado del ambiente, su identidad cultural, su propiedad, su posesión y las actividades ancestrales que tienen. Y eso lo puede explicar incluso mejor el Apu Rubio, el Apu Antolín, y nos parece que están llevando la discusión solo por un tema formal y no reconocen que el sistema, como está hoy día en cultura, tiene el problema de que no consulta los servicios públicos. Y aquí yo quería dejar algo que no quieren que les diga a ustedes. La Defensoría del Pueblo ha dicho que la exoneración de servicios públicos es inconstitucional. Y acabo de alcanzar por chat este documento, este oficio, ya desde hace mucho tiempo. Entonces, estamos discutiendo de algo que ya hace mucho tiempo se había cuestionado.
Y este decreto legislativo 1500 lo que hace es convalidar esta situación. No garantiza ninguna consulta previa, sino que agreguen una cápite donde digan consulta previa. No lo han hecho. No lo han hecho y por eso nosotros aquí quería dejar presente, se ha solicitado como CNA, ONAMIAC y AIDC una petición de consulta al MEF. Ustedes no han dicho la respuesta, pero han peticionado consulta previa del decreto legislativo 1500 para poder dialogar de manera intercultural antes de llegar al Congreso. No han querido dialogar. Entonces, aquí nosotros hemos agotado todas las vías antes de llegar a esta sesión. Nos han contestado negativamente. ¿Por qué no quieren dialogar con los pueblos indígenas? Señor congresista, un ejemplo, discúlpame, un ejemplo les doy, señor representante.